Buenas tardes, qué bueno que están ahí para una actividad educativa especial como todas. Hoy vamos a trabajar sobre la violencia basada en género, como ustedes ya saben. Es un tema que lo hemos trabajado de manera recurrente en estos espacios, pero es un tema que requiere cada vez más análisis, más profundidad y más compromiso de toda la ciudadanía, porque no es solamente las personas que son o las mujeres que son asesinadas por su pareja o su expareja, sino toda la violencia que se da en el día a día, en la dinámica familiar, que todavía permanece con una inclinación mucho de la violencia basada en género. Recordamos que estas actividades se hacen en el marco de la campaña Viva la vida, yo cuido mi salud mental, que hace poco fue renovada esa imagen de la campaña y seguiremos pues trabajando por esta causa, que es la prevención en salud mental. La semana pasada estuvimos con el doctor Mieses, que fue el director de salud mental del Ministerio de Salud. Nos presentó un libro, no sé quiénes las personas estaban también presentes. Él nos comunica dónde se está vendiendo el libro, luego se lo vamos a colocar en el chat. Es el lugar donde pueden conseguir ese libro. Podemos ver todas esas reformas que él plantea de sumo interés para abordar el tema de la salud mental. Bueno, y hoy tenemos una amiga, una colaboradora de estos espacios, que es Rosa Milagros Rojas Santos. Ella es Rosa Milagros. No sabía el segundo nombre, Rosa. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar y actualmente, por primera vez, ¿verdad? La tenemos en este espacio como la directora del Centro de Intervención Conductual del Ministerio Público. Anteriormente, pues estaba como terapeuta de la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia, pero hoy ya la tenemos como directora del Centro Conductual, lo que es una alegría, ¿verdad? Que el Centro Conductual pueda estar también en Santiago, un centro que ha sido de tanta importancia en lo que es la prevención y el abordaje a esta problemática de la violencia basada en género. Entonces, directora en Santiago de ese centro conductual. Y también presta servicio, como hemos dicho en otras ocasiones, a nivel privado en la Clínica de Salud Integral Luna Vital. Eso lo hace a nivel independiente. Eh, ya trabajaba en la unidad de violencia de género intrafamiliar, duró varios años allá. También trabajó para Casa Abierta años atrás, porque es una aliada también de la institución y una amiga, como decía en principio. Trabaja para la integralidad, la autonomía, la alegría, la justicia y la paz del ser humano, es como son como sus lemas. Así que bienvenida, Rosa, a tu casa y vamos a otra vez analizar este tema de tanto interés. Adelante. Gracias, Teresa, tú siempre tan linda. Gracias, buenas tardes, casi noche, ¿verdad? A todas y a todos los que estamos hoy aquí para compartir este tema, ¿verdad? Buenísimo que podamos ver la violencia de género luego de haber tenido la participación de una autoridad, ¿verdad? De una persona experta, eminencia de lo que es la salud mental. Porque así, pues, podemos concentrarnos en este espacio de hoy, no solamente como que en todos los elementos, que continuamente podemos ver de la salud mental, sino cómo la violencia de género, afecta a nuestra salud mental, la salud mental de quien la vive, de quien está en ese ciclo de violencia. Yo, como siempre, muy contenta, feliz de estar aquí en este espacio de Casa Abierta, que sí, que considero que es
una de mis casas. Sí, Casa Abierta, su nombre maravilloso porque, ¿verdad? Es la casa abierta para todos y para todas, pero la verdad que algunas y algunos de nosotros como colaboradores y como colaboradoras nos sentimos muy en casa, muy en familia y además muy cuidadas y cuidados por el espacio, por la institución y muy respetadas y respetados. Así que mi cariño y por supuesto, pues la bienvenida a todos y a todas. Ustedes saben, algunas personas que ya me conocen, saben que yo tengo un manantial debajo de la lengua. O sea, déjenme hacerle esta pequeña anécdota. El otro día me mandaron una canción que tenía esta frase. Digo yo, "Ah, pero mira qué forma tan poética de decir que yo hablo mucho." Entonces, yo ahora ya yo no voy a decir que yo hablo mucho, voy a decir que tengo un manantial debajo de la lengua. Entonces, pues le cuento esto porque si en algún momento pues alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna intervención, pues podemos interactuar porque este es un tema que nos impacta mucho, ¿verdad? Y que hemos trabajado bastante. El otro día vi un cartel en las redes sociales de una de las tantas caminatas y marchas que hacen compañeras en todo el mundo para eliminar la violencia de género, visibilizarla, decir que estamos aquí, ¿verdad? Y que seguimos tratando y trabajando el tema y que seguimos creyendo y soñando que podemos minimizar la violencia basada en género y, ¿por qué no? Pues tener ese gran sueño de eliminarla. Y ese cartel decía, están cansados de escucharnos hablar de este tema. Nosotras estamos cansadas de vivirlo. Y la verdad que me impactó mucho, ¿no? Me gustó mucho. A mí me encantan los carteles porque como que tienen ese propósito, como que cumplen mucho con ese propósito de impactar en el momento de ver esta frase. Y bueno, pues sin más, ¿verdad? Hoy vamos a tratar el tema de cómo nos afecta la violencia y cómo afecta la violencia en nuestra salud mental. Entonces, siempre pues hacemos este pequeño recordatorio de que la violencia es toda acción de maltrato dirigida a una persona, a un grupo de personas, y que esta acción de maltrato está dirigida dentro de un contexto que busca coercionar y ejercer poder sobre otros seres humanos y en el caso de la violencia basada en género, pues ese ejercer poder, ejercer control de manera deliberada hacia las mujeres. Muchas veces nos preguntan, bueno, pero si el género describe y explica las ideologías, el pensamiento, las ideas, los constructos políticos, sociales y educativos de hombres y mujeres, ¿por qué cuando hablan de violencia de género solamente se refieren a la mujer? Entonces siempre volver a aclarar y a recordar esta parte. Sí, cuando hablamos de género, hablamos de las creencias y de elementos institucionales políticamente establecidos desde la cultura y desde diferentes instituciones que describen lo que es lo masculino y lo femenino. Pero ¿qué pasa? Que esa descripción y esos estereotipos y expectativas que componen el género de masculino y femenino se crean desde la desigualdad y se crean desde un proceso de inequidad y desde un proceso de coerción y de control. Entonces, de estos estereotipos de género sale la violencia de género. ¿Por qué hacia la mujer, las niñas, las adolescentes? Porque cuando lo vemos en una balanza, ¿qué es lo que define y establece el género de la mujer en femenino y qué es lo que define y establece el género del hombre hacia lo masculino?
El hombre cuenta con privilegios y espacios y permisos sociales e institucionales que pues contribuyen a que la violencia vaya hacia la mujer, ¿no? Entonces, violencia de género, violencia contra la mujer. Si hablamos de género, hablamos de ambos, masculino, femenino, hombres, mujeres. Pero si hablamos de violencia de género, estamos también hablando de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Eso con relación a la violencia de género. Con relación a la salud mental, así una definición, ¿verdad?, muy global, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el estado completo de bienestar. Es un estado completo de bienestar que representa lo físico, lo mental y lo social. Y era lo que les decía, que qué bueno que en Casa Abierta pues venimos trabajando este tema de la salud mental y de las buenas prácticas para la salud mental, porque podemos entender más fácil que estar en carencia de salud mental no significa que tengo una enfermedad psiquiátrica. Sí, si tengo una enfermedad psiquiátrica, pues mi salud mental no está en equilibrio. Pero aunque no haya llegado una persona a tener una enfermedad psiquiátrica, el hecho de que socialmente, físicamente, económicamente, en sus espacios de interacción con los demás, en las familias, en los clubes, en las escuelas, esté la carencia de equilibrio, de buenas prácticas, de resolución de conflictos desde la conversación, desde los acuerdos, pues esto hace también que no podamos decir que contamos con una salud mental plena. Entender la salud mental como un conjunto, no solamente como algo que está definido para las enfermedades mentales, que si la tengo o no la tengo. No, muy bien puedo no tener una enfermedad psiquiátrica y aún así no estar en un estado de bienestar de salud mental. ¿Qué produce el desequilibrio en nuestra salud mental? Bueno, factores biológicos como los genes o factores químicos del cerebro, a veces algunos tratamientos incluso para una enfermedad física alteran el cerebro. Y entonces ahí esa alteración química del cerebro pues produce el desequilibrio en mi salud mental. Biológico o genético, cuando nos preguntan por qué insistimos siempre en nuestras entrevistas clínicas, las que somos y lo que somos psicólogos, de ver esa historia familiar de algún miembro de tu familia tuvo una enfermedad mental, ha estado en procesos de enfermedades mentales, porque sí, porque la genética, no porque sí, sino que porque es necesario para nuestro historial clínico poder entender si tienes predeterminación genética, porque dentro de tu sistema familiar ha existido desequilibrio mental o carencia de salud mental. ¿Qué otras cosas generan y qué otros factores generan que pues vamos perdiendo nuestra salud mental? Experiencias de la vida. Y por supuesto, ahí entra todo lo social y por supuesto que ahí entra el tema de la violencia de género. Estas experiencias de la vida, como son los traumas, los abusos, los maltratos, antecedentes de familiares, como le expliqué hace un momentico, ¿verdad? Y el estilo de vida, nuestro estilo de vida, la dieta que decidimos ingerir cada día, si hacemos o no ejercicio físico, saludables al aire libre o en un gimnasio, como quiera, ejercicio físico, actividades físicas. Y por supuesto, el consumo de sustancia. El consumo de sustancia incluso pues está dentro de este gran manual diagnóstico psiquiátrico internacional para nosotras y nosotros los psicólogos y la psicóloga poder medir y tener un estándar de la funcionalidad que tiene una persona en base al abuso de alguna sustancia en el cual tenga una adicción, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos factores que pueden indicarnos en determinado momento y que son indicadores así como que muy específicos
de que nuestro estado de salud mental puede verse desequilibrado y podemos desencadenar en alguna enfermedad mental, en alguna enfermedad psiquiátrica. ¿Cuáles son estas primeras señales? Y vamos a ver que dentro de esas señales que indican y que nos ponen en alerta hacia el desequilibrio de nuestra salud mental, varias de ellas están relacionadas cuando llevamos una dinámica de violencia de género, ¿verdad? Y tenemos relaciones de maltrato. La primera es cuando cambiamos los hábitos de alimentación de manera brusca, pérdida del apetito de manera súbita, sin ninguna condición física, digamos, ¿verdad? Y sin ningún cambio en el estadio del desarrollo. Y también cuando alteramos nuestro proceso y nuestros hábitos del sueño. Con esto del sueño, a mí siempre me gusta hacer ese aparte, ¿no? Ese paréntesis, porque el sueño es una de las herramientas, uno de los elementos en nosotras y nosotros como seres humanos. Es un estado que nos permite reparar una cantidad de energía y de equilibrar nuestro cerebro y de tranquilizar nuestro cerebro, que como que es una de las cosas principales. Ustedes van a ver que cuando una persona cambia y altera su hábito de sueño, todo su sistema y todo lo que pasa a su alrededor se altera. Eso de cambiar el hábito. Cuando entramos en insomnio, que ya es la enfermedad como tal, y que ya pues, podemos verlo como una enfermedad, pues definitivamente que se lleva muchísimo tiempo recuperarnos del insomnio, varios recursos, y que durante una persona vive un proceso de insomnio, está en ese estado de insomnio continuo, la verdad que su salud mental continuamente está en desequilibrio. Entonces, estos son los dos primeros cambios y factores que nos pueden decir que hay un estado de alerta en lo que nosotros determinamos el bienestar, la salud mental. También cuando las personas se aíslan y comienzan a distanciarse de las actividades que antes disfrutaban. Cuando una persona comienza en ese proceso de aislarse, de ya no querer participar, de que todas las actividades que antes veíamos que a esta persona le gustaba, ahora no le gustan. Y en este punto, las mujeres, por ejemplo, que viven violencia de género y violencia intrafamiliar, vamos a ver y vamos a encontrar que es una de las principales características. Cuando una mujer está viviendo violencia de género, una de las principales cosas que suceden es que se aísla, que comienza a reducir su círculo de relación y que además todas esas actividades que disfrutaba ya no la disfruta o aparenta no disfrutarla porque deja de participar de ellas. Tener poca energía o nada de energía, nos hemos encontrado muchas veces y quizás nosotras a veces y nosotros estamos en una situación que decimos, yo necesito como 24 horas de sueño para reponerme. Y resulta ser que se da, que duermes, que descansa y al otro día igual amaneces sin energía. Porque si bien el sueño está como uno a en el equilibrio de nuestro estado mental, hay factores biológicos, químicos y externos de nuestro medio ambiente, de nuestras relaciones, que a pesar de que uno pueda dormir, no hacen que yo repare toda esa energía que necesito, toda la energía que necesito para el día, para funcionar, para pensar claramente. Entonces, es una señal, esta también es una señal de que hay elementos de violencia de género y de que eso está afectando la salud mental de la persona que la padece. Sentirse vacío, sentirse vacía o como si nada le importara en la vida. Esa sensación de que pierdo todo el interés y nada me importa y todo me da igual. Tener dolores y molestias inexplicables, un dolor continuo que te hacen todo tipo de resonancia, todo tipo de estudios y el dolor no cesa. La verdad que es sumamente incómodo, irritante,
eh, las percepciones se le alteran a las personas de todas formas cuando tienen más de 3 meses con un mismo dolor. Imagínate que una semana uno se da un golpe en una uña o como siempre decimos, en el dedito pequeño del pie con el mueble o la cama, y eso es una incomodidad que tú quieres como que salirte del cuerpo. Imaginemos cuando una persona tiene más de 3 meses con un dolor de cuello, con un dolor de espalda, con un dolor en las caderas, con un dolor en una rodilla, con dolor en los hombros, con ese dolor de cabeza que aparece repentinamente, pero que aparece todos los días y generalmente a la misma hora, con esos dolores estomacales, con esa mala digestión, y le hacen estudio y estudio y tratamiento, y el dolor persiste. Entonces, por ahí siempre decimos, bueno, es mental, es emocional, y no es el punto de ubicarnos en como muchas veces lo decimos de manera cruel o despectiva o poco empática, en el muchas veces compartirle a una persona, no, porque es que eso es lo que tú tienes mental. Y me dicen, claro, es mental, es grandísimo, o sea, es parte del sistema de mi cuerpo que mejor o que más garantiza que yo funcione de manera adecuada. Mi estado mental, que mi estado mental esté en equilibrio. Y entonces, estos dolores, cuando persisten, podemos ver que también pueden ser señales de que la salud mental de esta persona, generalmente de esta mujer, se está viendo afectada porque hay elementos o está viviendo violencia de género, violencia intrafamiliar. Fumar, beber, usar drogas de manera habitual, abuso de todo este tipo de sustancias, el abuso de todas y cada una de las sustancias que alteran nuestro cerebro. Eso ya sabemos que es todo un tema y que no hay manera de que una sustancia que tú comiences a consumir de manera habitual y que generes una adicción, la adicción viéndose como una enfermedad, que tu estado de salud mental no se desequilibre totalmente. Todas las adicciones son enfermedades mentales. Sentirse inusualmente confundido, confundida, que se le olvidan las cosas, que se enoja con mucha frecuencia, que se molesta con mucha frecuencia, que está preocupada o que está asustada continuamente. Esos cambios así como cada día, o sea, cuando vemos las mujeres que están viviendo violencia de género, la vamos a ver continuamente como con esos estados de ánimo que son una montaña rusa. Esa confusión, o sea, a mí eso es algo que siempre me impactó mucho, que no me deja de preocupar, ¿verdad? Y que no dejo de trabajar como en esa parte, el yo decir, caramba, cuando una mujer es sobreviviente o está en una dinámica de violencia de género, todo el tiempo está confundida. O sea, todo el tiempo se confunde hasta para la ropa que se va a poner para vestirse. Le cuesta tomar todo tipo de decisión porque las decisiones todas entran en un círculo de confusión. ¿Por dónde voy? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? ¿Qué es lo que verdaderamente me gusta? ¿Qué procede en este espacio? ¿Qué no? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Es una confusión permanente. Una de las características que altera la salud mental y que está presente, si no en todas, digamos que en casi todas las mujeres que viven violencia de género, esa confusión continua. Escuchar voces, ya, ¿verdad? Ya ahí cuando tenemos enfermedades ya serias, que pueden desarrollar esquizofrenias, paranoias, entonces sí, se escuchan voces, no se ven las cosas con claridad, pensamiento distorsionado de manera continua, y claro, pensar en lastimarse a sí misma. En las adolescentes, por ejemplo, y las adolescentes que viven situaciones de agresiones sexuales, de violaciones, de abuso, y todo tipo de delito sexual, vamos a encontrar que se lastiman a sí mismas, que también es un indicador y una señal, ¿no? Y ya esto es una señal grave. Son ya estas últimas que le comparto, pues señales que son muy graves.
gravísimas y que están en un estado y en un nivel de daño muy elevado y muy profundo. Hacerse daño, escuchar voces, los pensamientos recurrentes, no poder realizar las tareas diarias. Vamos a encontrarnos en situaciones donde las usuarias, las mujeres, las adolescentes continuamente nos dicen, antes yo podía hacer tantas cosas, ahora no puedo hacer ni una. Diariamente ya no puedo como que seguir ese ritmo y realizar las acciones que podía realizar. Y las adolescentes vamos a ver que comienzan a faltar a la escuela o a las actividades extracurriculares. Las mujeres comienzan a faltar al trabajo o a otras actividades que tengan extras además del trabajo. Y todo esto está dentro del rango del desequilibrio y la pérdida de la salud mental. Y todos y todas son señales que padecen, que encontramos en las mujeres que están viviendo violencia de género. Y claro, hay algunos elementos muy puntuales que tienen que ver con la violencia de género, violencia intrafamiliar, concentrada específicamente en la violencia que las mujeres reciben de su pareja y de su expareja. La primera es el pensamiento intrusivo, como las mujeres se pueden encontrar en cualquier espacio haciendo lo que sea y viene ese pensamiento continuo, súbito, de repente. ¿Y cuál es ese pensamiento? Ese pensamiento intrusivo siempre es sobre una situación que vivió de maltrato con su pareja o expareja, sobre una frase, una desvalorización, una acusación y un desequilibrio de su autoestima, viene ese pensamiento. Yo también siempre le digo, estos pensamientos intrusivos y además carretilla, que como que tú tiras una carretilla por una barranca llena de piedra y vienen todos uno detrás de otro y como que esa mujer, esa adolescente no cuenta con la capacidad ni con ningún elemento ni herramienta en ese momento para parar ni uno solo de esos pensamientos de violencia. La ansiedad, que obvio también lo hemos visto y lo trabajamos aquí en Casa Abierta, ¿verdad? Todo lo que afecta a la ansiedad, el estrés y la depresión, la salud mental, ¿verdad? Enfermedades del estado de ánimo, pero que van directamente al desequilibrio y la pérdida de nuestra salud mental. La ansiedad generalizada, la ansiedad como signo, como síntomas, es otra característica que padecen, otro síntoma, ¿no? Y signo que vamos a encontrar en las mujeres víctimas, sobrevivientes o en una dinámica de violencia de género. Evitación y entumecimiento. Evitar continuamente los espacios, el exponerse, ciertos eventos, entonces ahí comienza a aparecer el miedo y el entumecimiento, ambas, tanto la invitación como el entumecimiento, son un descontrol de tus emociones. Evitar sentir, porque asumió esa mujer, esa adolescente, esa niña, que cualquier sentimiento va a ser doloroso. Entonces, evitar sentir. Entumecimiento, el quedarte como en una cápsula, como ahí dentro de esa cápsula y todo lo que ocurre a tu alrededor es tristeza o todo lo que ocurre a tu alrededor es ansiedad, es dolor, es ese momento donde las mujeres pueden estar viviendo un momento pleno y feliz y decir, sí, eso es bonito, pero, y siempre viene el pero. Sí, ese es bonito, pero mira, imagínate, yo estoy aquí, ahora nada más estoy pensando en este problema que yo tengo, o que cuando llegue me voy a enfrentar con esta situación de que voy a tener que decir que por qué llegué a esta hora, y no se disfruta de ningún espacio, porque se quedan en ese entumecimiento. ¿A qué nos llevan estos signos específicos de la violencia de género? A la depresión, a la minimización de los eventos. Sí, eso que pasa, pero eso no es nada, eso ya pasó, eso no es gran cosa. A disociarse, ¿verdad? A vivir un mundo paralelo de lo que realmente está sucediendo, a la negación. Yo siempre digo, ¿verdad? Está la madre de los mecanismos de defensa, la negación. Antes de que dijeran, existieron los seres humanos, dijeron, existe la negación.
siempre como que levantamos esa barrera de, no, no es eso, no está pasando, no me está pasando a mí, ¿verdad? El racionalizar los eventos y los hechos de violencia. Bueno, lo que pasa es que reaccionó de manera violenta porque el tránsito está muy complicado hoy en día, o porque tiene problemas de trabajos, o porque, imagínate, en la familia ahora están pasando por una situación difícil. Racionalizo que las mujeres racionalizan que sus parejas le maltraten. La represión, llevar todo a ese inconsciente, ¿verdad? Ese gran iceberg de todo lo que tenemos ahí guardado, lo reprimo, los regreso hacia un espacio como que donde no me duela. Y el justificarlo. Justifico, es como, para mí la justificación es siempre como poner esos paños tibios, ¿verdad? Como, bueno, sí, pasó eso, pero pobre, imagínate, tuvo una infancia muy difícil, lo que pasa es que me quiere mucho, lo que pasa es que es un hombre muy inseguro y por eso se comporta de esa manera y justifico todos los hechos de maltrato. Entonces, todos estos elementos, y cuando todos estos elementos están presentes, no hay manera de que podamos decir que existe un estado de salud mental óptimo, integral, funcional, porque uno solo de esos elementos ya desequilibra totalmente y hace que se pierda la salud mental, el bienestar, ¿verdad? El bienestar social, el bienestar emocional, el bienestar físico, se pierde, se desequilibra, se pierde, desaparece. Y todas estas, pues vamos a ver que van a terminar en enfermedades muy graves. Em, Todo el conjunto de las grandes características que vemos en la violencia de género está como que cubierto de lo que conocemos de lo que es la indefensión aprendida. Cada uno de estos síntomas y estas cosas que le he compartido hasta aquí, en ellos vamos a encontrar que está presente esa indefensión aprendida. Asimismo como está la confusión que le decía hace un momento, y pienso yo, ¿no? Que esa confusión justo le crea la base a todo lo que es la indefensión aprendida. Y es como que el proceso más difícil que trabajamos en la terapia para que las mujeres puedan salir de ella, la indefensión aprendida. Aprender a comportarte pasivamente. Yo creo que para mí hasta decirlo es como, wow, o sea, lo vemos todos los días, lo vemos en todos los casos, en todos los casos. Yo lo he visto en todos los casos que he visto de violencia de género, lo escucho en los testimonios de personas que hacen video, en todo, en las personas expertas que se dedican a investigar este tema. Vamos a ver esa situación, cómo las mujeres aprendieron a comportarse de una manera pasiva. Y aquí no nos vamos a llamar a confusión. Cuando decimos que es terrible comportarnos de una manera pasiva, no estamos incitando a la agresión, ni a que la mujer salga de la pasividad para que se convierta en violenta. No, es que esta manera pasiva de comportamiento que genera la violencia de género es el creerme y tener la sensación continua de que no tengo ninguna oportunidad ni ningún recurso para salir de la situación adversa, violenta que estoy viviendo. Lo que buscamos y lo que trabajamos para eliminar la indefensión aprendida no es que una mujer se convierta en una mujer violenta, es que una mujer sea una mujer activa, que salga de la pasividad, que pueda reconocer los primeros elementos que tiene, pocos o muchos, con qué tú cuentas, cuáles son esos elementos internos, esos lados fuertes tuyos con los que tú cuentas, que hay que despertar, que hay que activar, que tienes que reconocerte en ellos, que tienes que volver a validarlo para entonces moverte hacia la acción y decir, sí, yo he vivido esta situación y me he llegado a creer que no tengo forma de salir de ella, pero puedo salir de ella. Porque además, por más que otra persona te empuje, por más terapia que tú tomes, la decisión siempre es tuya. La decisión siempre es de la persona, en este caso de la mujer.
no podemos meternos dentro de ellas. Si no buscamos mediante las estrategias, despertar esa chispa y que ellas se agarren de esa chispa y que a partir de ahí la pasividad desaparezca y se conviertan en mujeres activas, paso a paso, un día a la vez, un paso a la vez, una acción a la vez, un potencial a la vez. Si eso enganche no se logra, entonces tenemos mujeres que salen de la violencia de género, pero no en estado de salud mental óptimo. ¿Por qué? Porque se hacen dependientes del sistema, de las terapeutas, de las instituciones, de otras parejas, de alguna persona o alguna red de apoyo que le anda empujando, que la anda arrastrando. Entonces, salir de la indefensión aprendida es poder ver, como pasa, ¿verdad? El cuento del elefante es lo que mejor define la indefensión aprendida. El elefante fue atado a esa estaquita pequeñita cuando era un bebé. Lo intentó tantas veces y no pudo zafarse de ella, que fue creciendo, creciendo y creciendo y se adaptó. Y su mente y su cerebro creyó y sus emociones y su físico incluso piensa que no tiene la capacidad para levantar, no digo yo, esa estaca y la silla y un tronco, hasta un camión. Pero el elefante cree que no. Lo vamos a ver, que lamentable también, ¿verdad? Que sigamos viendo elefantes atados, ¿verdad? Y encadenados, pero pues sí, siguen existiendo esos procesos donde vemos los elefantes encadenados a una sencilla estaquita, que con solo levantar el pie pudieran hacerla volar. ¿Qué significa esto? Que estas mujeres tienen la capacidad, igual que el elefante. Lo que pasa es que creen que no la tienen. Lo intentan tantas veces y no pudieron salir que entraron en esa indefensión. No puedo defenderme. Entonces está el síndrome de la mujer maltratada, ¿verdad? Que no está validado por el DSM-4, pero es un síndrome con el que yo y creo que muchas personas, ¿verdad? Y muchas terapeutas y terapeutas que trabajamos el tema de la violencia de género, utilizamos porque los indicadores que nos muestra este síndrome de la mujer maltratada está muy dentro del elemento clínico, psicológico, clínico, cognitivo y además está presente en la mayoría de las mujeres que viven violencia de género. El síndrome de la mujer maltratada son patrones de signos y síntomas que sufre una mujer después de haber sido objeto de abuso físico, sexual, psicológico en el ambiente de una relación íntima, cuando el compañero de esa persona o la compañera de esa persona ejerce control sobre él, sobre ella, y es capaz de coaccionarla para que haga lo que él o ella, como su compañera, como su compañero, decidan que haga. Este síndrome nos indica que hay un desprecio al derecho y a los sentimientos de las mujeres. Es un desprecio por los derechos legítimos, universales y en algunos países constitucionales que tienen las mujeres. ¿Cuáles cosas podemos ver en este síndrome? Relaciones interpersonales irregulares y reducidas, chiquitico el círculo, ¿verdad? Imágenes corporales distorsionadas, estas mujeres que se miran en el espejo y siempre están feas, feas, mal, no se encuentran, nada le queda bien, todo le queda mal, ¿verdad? Esta distorsión corporal, dietas excesivas que pueden terminar luego en trastornos de alimentación, problemas en las relaciones sexuales de todo tipo. Ese tema es muy, muy amplio. El no reconocerse sexualmente, en disfrutar el sexo y el vivir el sexo en plenitud, sino encadenarse a relaciones sexuales como que por un cumplimiento, para lograr cosas, para manipular, para adquirir cosas materiales, ¿no? Algunas de las manifestaciones más frecuentes son la indefensión aprendida, ¿verdad? Que acabamos de ver, la desesperanza, la depresión, la ansiedad. Hay dos evaluaciones que hacemos continuamente a las mujeres sobrevivientes, víctimas o en dinámicas de violencia de género, que son las escalas de ansiedad. Pues todavía, ¿no? No sé, a lo mejor las compañeras tendrán algunas nuevas, pero todavía utilizamos mucho Hamilton
porque es práctica, porque es rápida, porque hasta ahora nos valida mucho una ansiedad que uno quiera ver rápidamente. Hay una escala que yo utilizo mucho con las adolescentes, que es una escala para medir la ansiedad en adolescentes. Y por supuesto el cuestionario de BET para medir la depresión. Esos dos cuestionarios nunca nos faltan en la consulta. ¿Por qué? Porque si vienes de vivir o de estar viviendo una relación de violencia de género, una dinámica de violencia de género, algún elemento de depresión o ansiedad puede estar ahí presente y generalmente está presente. Recuerdos perturbadores de los hechos traumáticos, distorsión de la imagen corporal, ya lo mencioné, ¿no? Y las dolencias físicas y somáticas que también ya mencionamos. Hay aquí 4 preguntas que yo traigo, ¿no? Como para compartir con ustedes, que están relacionadas en la violencia de género, en ese entorno, en ese contexto que nos afecta a la salud mental, ¿verdad? Y la primera ¿es eficiente el sistema de salud y dentro del sistema de salud, el sistema de salud mental, demostrando que la violencia de género es un problema de salud pública? Si contamos con esa eficiencia en nuestro país para poder diagnosticar, referir para que puedan diagnosticarnos, eh, si esa situación de desequilibrio o esa enfermedad mental fue generada por violencia de género. Contamos con estas herramientas, con estos recursos, con ese presupuesto en nuestras instituciones y en las instituciones del Estado que trabajan el tema. Yo creo que es una pregunta muy importante de trabajar con las organizaciones y con los clubes, ¿no? ¿Están presentes los estereotipos de género en la salud mental? ¿A qué me refiero con esta pregunta? Es como, esto no es solamente como que en el caso como tal, sino qué se espera y qué elementos vemos dentro de la salud mental que nos indiquen que se tienen en cuenta los estereotipos de género. Es decir, que se tienen en cuenta cuáles enfermedades las mujeres o desequilibrio mental de las mujeres son más propensas a vivir porque están viviendo violencia de género. O sea, como que poder establecer esas diferencias. ¿Cuáles son las enfermedades mentales, los desequilibrios de nuestra salud mental que vamos a ver solamente presente en las mujeres? Que en los hombres no se presenta o si se presenta es muy poco. Eh, Son aceptadas socialmente las reacciones y razonables de las mujeres. Cuando hablamos de reacción razonables de las mujeres, antes de etiquetarla o entrarlas en una enfermedad mental, estamos hablando de que una mujer que ha vivido violencia 10 años, 5 meses, 2 años, de repente explota, de repente tiene una reacción que tú dices, no se aplaude y no contó con las herramientas para hacer otra cosa, pero es razonable. Esa reacción razonable de la mujer ante defenderse de la violencia de género se acepta, se reconoce, se trabaja. Eh, Son todas preguntas, ¿verdad? Que tenemos ahí como que para seguir abordando el tema, a ver por dónde podemos llevar nuestro proceso en el trabajo de la violencia y cómo afecta a la salud mental. ¿Cuál es la responsabilidad al momento de asumir los datos clínicos y los criterios de enfermedad demostrados en torno al tema de la violencia? ¿Cuál es esa responsabilidad que socialmente hemos demostrado o estamos demostrando de que de todos estos elementos clínicos que en las consultas privadas o en los grupos, en los talleres, yo recojo y digo, mira, aquí hay violencia de género con responsabilidad, ¿verdad? Tengo eso presente. Mi experiencia y en mi experiencia lo que yo he vivido es que cuando estoy en talleres o en espacios donde vamos a capacitarnos o a prepararnos para un nuevo proyecto en el que se va a trabajar la violencia de género, el rostro de las personas como que se transforma. Desde que ponemos el tema de la violencia de género, el rostro hace así como...
y se vuelve una pasa o se asustan. Y yo digo, pero estamos en este taller para capacitarnos porque vamos a trabajar con niñas y con adolescentes que vamos a tratar de minimizarle la violencia de género y desde que se puso el tema de violencia de género, todo el mundo es así como, podemos coger receso y irnos a tomar un café. Entonces, ¿con qué responsabilidad nosotras y nosotros asumimos este tema, no? A veces le tenemos como que mucho miedo al tema y a veces hemos sido laceradas o lacerados en la práctica con el tema. De ahí que definitivamente se necesita un autocuidado consciente y específico para trabajar el tema de la violencia de género en el aspecto clínico, en el aspecto social, psicológico, económico y político. ¿Por qué? Porque nos drena, es verdad que nos drena totalmente, ¿no? Y hay gente que dice, no, ya yo trabajo en violencia de género, no quiero volver a meterme ahí para nada. O hay gente que te dice, yo te voy a apoyar de lejos. O qué podemos hacer, como tú eres la que trabaja ese tema, ¿qué yo puedo hacer para apoyarte, pero desde lejos? No es asunto mío. ¿Por qué? Porque el tiempo que lo trabajó el tema, como terapeuta, como educadora, como facilitadora, como facilitador, lo hizo sin recibir autocuidado. Y entonces el que no recibe autocuidado en este proceso, por supuesto que va a salir corriendo o va a dejar la salud mental, física, social, emocional en el camino. Bueno, yo creo que unas reflexiones, ¿verdad? Hay unas reflexiones finales y algunos elementos que podemos ver que debemos tener o sugiero yo tener, ¿no? Ante este tema de la violencia de género y ver que no es un invento, que directamente afecta y desequilibra y enferma nuestra salud mental. Unas reflexiones con relación a lo psiquiátrico. Para mí, ¿verdad? Se debe estudiar con mayor responsabilidad el diagnóstico, el tratamiento y la mirada inclusiva en lo clínico, de lo social y lo cultural. En el aspecto psicológico, que además es un aspecto que nos impacta a nosotras las psicólogas y terapeutas directamente, yo pienso que debemos realizar un trabajo más serio, coherente y responsable. Eh, la psicología, ya sabemos, históricamente ha tenido muchas críticas, muchos detractores y detractoras, pero la verdad que a veces como que nos lo ganamos a pulso, porque como que nos lo cogemos muy light, muy chévere y muy, bueno, pues voy a decir cualquier cosa o sobre cualquier tema voy a hablar. Yo, por ejemplo, que soy una gente súper chistosa y abierta y todo eso, puedo hacer chiste de cualquier cosa y los hago, pero cuando la gente me pregunta sobre temas psicológicos, en mi cabeza el chiste hace así, ¡ca! Esto es serio. O sea, yo no puedo decir cualquier cosa sobre otro ser humano. No debo decir cualquier cosa sobre otro ser humano, ni dar un diagnóstico porque me puedo equivocar, porque hay muchos signos y síntomas parecidos y hay muchas cosas que son violencia de género, no enfermedad psiquiátrica o mental. ¿Que va a terminar esa violencia en una enfermedad? Sí, probablemente, pero ¿por dónde comienza, no? Y para mí, por eso, una premisa importante en el área de psicología es que con el ser humano no se improvisa, no se improvisa. No somos como que ahí, como que ratitas de laboratorio. Tenemos que, sugeridamente, ¿verdad? Como que ser seria en este tema, porque rara vez funciona ponerle la misma etiqueta a todo el mundo. Muy rara vez, pues no decir nunca. El respeto por el trabajo y la experiencia de las demás personas, para mí, ¿no? Es la piedra angular de una buena intervención, sobre todo en estos temas tan delicados, ¿verdad? Y complejos. Yo respetar el trabajo que ya tú has venido realizando como profesional, como asesora, como consultora, en fin, ¿no? ¿Verdad? Como ente social. Yo creo que es importante que pudiéramos reflexionar sobre eso en nuestros espacios, en nuestra propia vida y en nuestras relaciones.
Luego está, y ya con esto sí termino, ¿verdad? Luego están em, la, algunas sugerencias de cómo preservar nuestra salud mental. Descansar correctamente, hacer ejercicio físico, comer saludable, proyectar pensamientos positivos, mantener la comunicación, sobre todo asertiva, relajarnos. Yo digo, relajarnos, que es una cosa, ¿verdad? Y la respiración ahí, vital. Pero también siempre agrego, divertirnos, porque yo soy una gente muy divertida, y no sé Claro. divertirse. Una cosa es relajarme y otra cosa es divertirme, ¿no? Ponerme objetivos o metas e ir viendo cómo puedo ir paso a paso cumpliendo esos objetivos y esas metas. Usar las nuevas tecnologías de manera correcta. Ya ustedes saben que todo eso es un tema, ¿no? Que también lo hemos visto. Y solicitar ayuda cuando sea necesario. Solicitar esa ayuda a las personas y en los espacios donde yo entiendo que hay una calidad de mirar al otro y a la otra como ser humano y que por tanto me van a guiar hacia un proceso lo más integral y saludable posible. Bueno, yo lo voy a dejar ahí porque hay muchísimo material en esta presentación, pero yo pienso que hasta aquí, como que para ver si hay alguna interacción, porque ya hemos agotado bastante tiempo. Para mí creo yo que es claro, ¿no? Que todos los elementos que se presentan y espero que para usted también como que esta retroalimentación quede transparente, de que todos los elementos que se presentan en la violencia de género afectan la salud mental directamente, no es de que tal vez o mañana, directamente en el acto e inmediatamente comienza a afectar nuestra salud mental. Lo último que sí quiero decir es que tenemos que, y sugerirnos a todas, ¿verdad? Buscar desarrollar la empatía. Yo sé que es un tema muy trabajado y que lo mencionamos mucho y que a veces hasta se relaja el tema de la empatía, pero es que sin ella, humanamente, no podríamos realizar una intervención en estos temas. Bueno, pues gracias, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Ahí quedo. Gracias a ti, Rosa, por presentar este tema de esa manera tan especial, tan concreta, edificante. Cada vez que viene y toca un elemento más nuevo que nos orienta mejor sobre este tema de tanto interés en la salud mental. Que como tú bien dices, no es que es un tema de salud mental, sino que puede afectar, ¿verdad? La salud mental de la persona que es víctima de la violencia. Y Claro. todos esos elementos que tú bien señalabas que puede causar. Y yo creo que todas las personas de alguna manera conocemos o hemos sido víctimas o conocemos el tema de la violencia porque es muy generalizado. De la violencia Ujú. basada en género, ¿no? Porque la violencia en sentido general también todos sabemos, pero de la Claro. violencia basada en género casi todas las personas podemos conocer porque vivimos en esta sociedad que por dicha va mejorando, sí, yo creo que hay avances y hoy tenemos una paternidad que ahora tú trabajas con esa parte más responsable, con una masculinidad sana, pues que ayuda a ese crecimiento de también de la familia en sentido general. Así que muchas gracias. Aquí en el chat también hay mucha gratitud para ti. Hay un mensaje, gracias, bueno, es un placer para Casa Abierta y el movimiento de Vida Sin Violencia, porque nosotros Casa Abierta trabajamos en sinergia con el movimiento Vida Sin Violencia. Y entonces esta actividad, como además de que se hace en el marco de la campaña Viva la Vida, yo cuido mi salud mental, también se hace en el marco de la conmemoración de, de lo que son las actividades del Día Internacional de Lucha contra la Violencia o de la no violencia de género. Que tenemos como país esa oportunidad, ¿verdad? Esa referencia de que estas mujeres valientes
enfrentaron aquel régimen, bueno, al final nos siguen dando enseñanza y se ha promovido mucho a través de su trabajo, de su historia, trabajar en esta prevención de violencia de género, que son las hermanas Mirabal. Un ejemplo Sí, a seguir y que el país en sentido general a través de poner este día en memoria de ellas, pues también hemos sido también conocidos como tal. Imagino que hay sí. personas que no Y conocen sabes la que dominicana. ahora que tú mencionas la hermana Mirabal, ¿verdad? Creo que fue como antes de ayer que le decía yo a una de las compañeras, dice, si me atacan voy a ser como Minerva, sacaré los brazos. La verdad que sí, que son mujeres muy valiosas para nosotras como dominicanas. Así es. Son un orgullo que tantos años Sí, después de partir, pues nos siguen enseñando. Las felicitaciones por todo lo compartido y si pudiera hablar un poco más sobre el autocuidado consciente. Como hiciste sí, referencia a las personas que trabajan en esta problemática que terminan con el burnout, ¿verdad? Y que no quieren volver sí, porque se desgasta. sí. ¿Alguna experiencia cómo tú haces entonces para ese autocuidado? Sí, bueno, primero que sí, que yo viví ese proceso de burnout y que si me descuido, entro en él, o por lo menos entro en perder mucho equilibrio o en estresarme fuerte, porque nos viene mucho por el querer hacer el servicio, ¿no? Porque sabemos que no todo el mundo o ni se capacita o no puede o no le interesa. Y como generalmente no somos tantas terapeutas y terapeutas, hombres y mujeres que trabajamos el tema, a nosotras las terapeutas y a los terapeutas, hombres que trabajan este tema de violencia, yo creo que es raro que alguno no haya vivido el síndrome del burnout porque, y bueno, pues nos tocó y nos ha tocado aprender a no volver a entrar dentro de ese síndrome y a cuidarnos consciente. Entonces, lo primero, en mi caso, lo primero, y yo creo que lo he visto y lo he compartido con muchos compañeros y compañeras, es trabajarme el sentimiento de culpa. Para mí ese es como que el primer escalón, ¿no? Dejar de sentirme culpable por poner límites. Dejar de sentir que si a una mujer, a un caso, a una situación, yo le digo que no y le pasa algo, yo soy la culpable. Esta partecita de yo aceptar y poder reconocer que yo no voy a poder, no puedo tratar a todo el mundo, no puedo. O sea, no puedo tratar a todo el mundo, no puedo estar en todos los espacios, no puedo siempre, no puedo decir siempre que sí. Y tengo que entonces, y ahí pasa como que lo que yo he vivido en ese segundo paso, hacer una agenda. Ahorita me invitaban a una actividad, yo decía, no, no, no puedo, tengo un compromiso ese día. Me dicen, no, porque ahora la gente importante, digo, pues yo tengo muchos años siendo importante, porque yo tengo muchos años diciéndole a la gente, si usted quiere que yo participe, yo feliz de participar porque me encanta, pero no me lo puedo avisar el día antes, porque ya yo tengo una agenda que organizo a principio del mes, se organiza esta agenda y cada semana se revisa y ahí uno ve si algo se pospuso o se canceló y en ese espacio se puede entrar otra cosa, ¿verdad? Entonces, trabajarme el sentimiento de culpa. No, el universo no es mi responsabilidad y no está sobre mis hombros. Y eliminar la violencia de género no puede ni debe ni cae sobre los hombros de una sola. Y segundo, hacer una agenda mensual, revisarla semanal y revisarla quincenal. Y dentro de esa agenda, en el día a día, cada día, diariamente, ir adquiriendo el hábito de entender que el autocuidado consciente implica mínimo una hora para mí, no para mi familia, ni para mi pareja, ni para ver la televisión, ni para leer un libro, porque ahí estoy trabajando mi cerebro. Mínimo.
media hora, 40 minutos, lo ideal 1 hora diario para mí. ¿Con qué yo me conecto? ¿Con qué yo me relajo? ¿Cuál es el momento en el que yo entro todos los días en una respiración consciente, tranquila, genuina? Si puedo y he aprendido a meditar, mejor, pero no necesariamente tengo que meditar. Con que yo respire consciente, inhalo y exhalo, siento mi respiración, me imagino relajada, me imagino tranquila. Uno de los beneficios de la tecnología, que decía yo que usemos la tecnología de manera adecuada, es que tú te vas a encontrar con todo tipo de videos, de guías breves, incluso relajaciones de 5 minutos, de 10 minutos, de 15, de 20, hasta que tú lo aprendas y adquieres el hábito. Entonces, hacer algo cada día por mi salud mental, hacer algo cada día por mí, hacer algo cada día que me conecte conmigo, que sea un espacio para yo como que conectarme, enchufarme y cargarme de energía. El ejercicio físico, el otro día yo no estaba yendo al gimnasio y tenía una gripe que no se me quitaba y no se me quitaba y digo, es que he estado postergando esto, me voy para el gimnasio. Al segundo día de estar en el gimnasio, adiós gripe, adiós. Y yo voy al gimnasio, pero caminar, nadar si puede, si sabe, bailar, la zumba, hacer bicicleta, el ejercicio que tú quieras, trotar, correr, el ejercicio que te guste y que tú desees, pero hacer algún ejercicio físico. Poner un momento dentro de esa agenda del mes donde yo realice una actividad que sea o de diversión o de recreación o de esparcirme, irme de un fin de semana al campo, a la playa, al cine, o quedarme acotada en mi casa viendo televisión ese fin de semana. Pero tener un fin de semana, tener unos días en el mes, no para mis vacaciones, sino mensual, tener unos días donde yo me pueda esparcir, sea descansando, divirtiéndome o lo que sea. Y hay una técnica que es sumamente difícil, pero que nos drena, nos recarga de energía mucho, y basta con que podamos hacerla 10 minutos diarios, que es sentarme, no tengo ni que respirar ni nada, voy a respirar, ¿verdad? Naturalmente. Y es una técnica muy difícil, ¿eh? Parece sencillísima, pero es terrible de hacer. Sentarme 10 minutos diarios a hacer nada. Estos son mis 10 minutos de hacer nada, nada, respirar. Y no profundo, ni consciente, ni relajarme, ni visualizar, no. ¿Y qué tú estás haciendo ahí? Nada. Miren, a los 2 minutos de tú te sientas ahí haciendo nada, comienza la mente a pelearte. Párate, tenemos que hacer esto, va a llegar tarde a tal lado, va a que se... Y crear ese hábito y miren, les garantizo, con 10 minutos, es más, comiencen con 5 minutos de sentarse a no hacer nada, nada. Mis 5 minutos de no hacer nada. Y tú verás cómo cuando la mente aprende a no hacer nada, esos 5 minutos, te recargas inmediatamente. Y por supuesto, hacernos hábitos de sueños adecuados. La doctora Raquelina Luna, por ejemplo, que también la pueden seguir, ¿verdad? En todas sus redes, hace mucho énfasis en las cosas que podemos hacer y tiene muchos videos muy interesantes de las cosas que podemos hacer para dormir así como que en gratitud, agradecida y aprovechar el sueño. Apagar los aparatos electrónicos antes de las 10 o a las 10, poner una luz tenue, poner un aceite para dormir, darme un baño de agua tibia antes de dormir o de agua a temperatura, no tener nada de tecnología en la habitación, si quiero 10 minutos algo, dar una lectura de algo de gratitud, todas esas cosas, ¿verdad? Son cosas para cuidarme. La alimentación, ver cómo yo me alimento, lo que como, las cosas sabrosas que saben muy bien, tienden a afectarnos nuestro sistema digestivo, nuestro sistema circulatorio. Entonces, ver que no pasa nada si un día yo me como una cosa sabrosa,
pero si todos los días lo que yo como es grasa, fritos, saturados, enlatado, procesados, almidonado y no como nada de la tierra, en un país como el nuestro que todo viene de la tierra, los víveres, los vegetales, los nutrientes, ¿verdad? Los minerales y finalmente, pero no menos importante, el consumo de agua. Volvemos, además en un país como el nuestro, consumir agua, yo no se puede autocuidar uno sin consumir agua. Y luego estar pendiente de cuando hay talleres con expertas de autocuidado, que nos incluyan, que saquemos ese espacio, ver qué instituciones amigas lo están haciendo para que nos incluyan a hacer ese autocuidado, porque eso además de cuidarnos, nos nutre. Salimos de ahí como que renacida de esos talleres y de esos espacios. Y bueno, pues más o menos todas esas cosas son las que yo sugiero y recomiendo para el autocuidado. Y antes, para que no se me vaya a pasar, porque Teresa lo mencionó al principio, pues sí, ahora yo estoy en el Centro de Intervención Conductual y vamos a agendarlo para que ustedes y todas las personas de Casa Abierta puedan conocer em, cómo es el proceso que se trabaja en el centro y lo bonito que es ese proceso, ¿verdad? Yo sé que Luis Berget ha venido bastante aquí y que ha compartido con nosotras y con nosotros, pero que lo podamos ver desde la perspectiva de lo que andamos buscando en Santiago. Así que nada, ya también estamos a su orden y estamos abiertos y abiertas a interactuar y a ser una institución que se suma a las actividades de la región y sobre todo de Santiago para la eliminación de la violencia de género. Siempre ha existido, ¿verdad? Y se hacía un trabajo y siempre se ha hecho. Siempre no, sino ya desde el 2008. Pero nada, entre cosas y cosas que pasaban, una de ellas que a veces se deja solo, el trabajo de los hombres, nosotras y nosotros no queremos que esto suceda en el centro ahora, ¿no? Queremos que recuerden que no nos pueden dejar sola, que no nos pueden dejar solo, que esto no se trabaja solo. Así es. Qué interesante eso de que se resalte que hay que trabajar con los hombres. Sí, Está un tiempo solo con las mujeres, pero es una cosa de dos. Qué bueno que sí, ahora está del otro lado, porque pasaste muchos años de tu vida trabajando con las víctimas, mujeres de violencia, y ahora con sí, los victimarios. Ahora todavía tener una riqueza mayor de entender esta sí, problemática. Y gracias por toda esa sugerencia que nos da para el autocuidado, porque es vital, ¿verdad? Si no estamos nosotros, pues no, tú no estás bien, no puedes dar un buen servicio. Y no es que así es, alguna persona lo venga, bueno, pero que sin vergüenza, mira lo que hay, y se va, pero es que primero tenemos que cuidarnos nosotros o nosotros claro, mismas tenemos que tener ese autocuidado. Todas las personas que trabajamos con problemática también así compleja como también la adicción y otro tipo de sí, problemática que pues nos desgasta. Tenemos que tener sí. esos espacios. Bueno, en el chat hay otras preguntas, hay muchas felicitaciones, hablan de la importancia, ¿no? De este tema, de poderlo trabajar en las escuelas. Bueno, hay mucha, o sea, desde el ministerio, no que vayamos a dar una charla, sino desde el ministerio. Y muchas Ujú, otras sugerencias que están ahí y felicitaciones para ti, que por razones de tiempo ya no vamos a detallar. Pero mil sí, gracias por todas estas informaciones. Siempre nos enriquece cada presentación que tú haces en este espacio. Y muchas gracias a todas las personas que están aquí también conectadas, que han permanecido, que han mostrado su interés, que han hecho comentarios y preguntas. Y bueno, ya la próxima actividad va a caer en el mes de diciembre. Vamos a tener actividades un poco más para ese autocuidado a propósito del tema. Vamos a tener un tema de eso, del manejo de las emociones en Navidad, que se alteran, ¿verdad? Las emociones. Y también sí. vamos a tener el tema de la gratitud, ya con Ay, qué bello. Luis Vergés, justamente, desde la Ay, psicología qué bello. positiva. Así que anímense, inviten a otras personas para recargarnos con estas Sí, actividades de dos profesionales que vamos a tener así también
de larga trayectoria, de mucha honestidad y muy bien capacitado. Muchas Sí. gracias y nos encontramos el próximo viernes. Gracias, Rosa. A ustedes. Bye. Beso, abrazo. Igual, Rosa. Bye. Gracias Gracias, a buen fin de ustedes. semana.